Hola, saludos. De nuevo con ustedes, Gustavo Serna. Esta vez vamos a tratar un temita acerca de combustión y cálculos de mezclas. Te invito de nuevo a que te unas al combo, digámoslo así, a la comunidad. Cursosauladigital.blogspot.com.co. Allá estamos publicando constantemente sobre energía y básicamente gas natural y propano, y próximamente pues empezaremos a hablar de calorimetría y combustión. En fin, tenemos un proyecto bueno, es el diseño de un quemador atmosférico. Muy bien, entonces, como te decía, hoy vamos a plantear un ejercicio acerca de combustión. Es un cálculo de mezclas, ¿cierto? Cálculo de mezclas de combustión, es un ejercicio resuelto y lo vamos a hacer paso a paso para que la idea pues de los videos que sacamos es que lo aprendas a hacer vos, pero para poderlo resolver lo tenés que repetir varias veces. Con una sola vez la mente humana no es capaz de entenderlo todo, o sea que uno de los principios para aprender es repetir. Muy bien, el ejercicio está planteado de la siguiente manera. Vamos a leer el ejercicio a ver qué nos dice el ejercicio. Eh, Nos habla el ejercicio nos dice que durante la combustión de gas natural, cuya composición por masa es, y damos la composición por masa, ¿cierto? Aquí damos la composición por masa, decimos que si es por masa es por gramos. Entonces decimos que de metano, es una mezcla, el gas natural es una mezcla, en su mayor porcentaje es metano. De metano tenemos el 85%. A ver, ahí hay un error. De etano, que es el siguiente, ya lo voy a corregir, es el 3%. De propano tenemos el 5%. De butano tenemos el 4%. Y de pentano tenemos el 3% restante. Voy a corregir lo que tengo ahí que está malo. Bien, entonces, listo. Tenemos entonces una mezcla de 5 gases: etano, metano, de metano, etano, propano, butano y pentano. Y ahora la pregunta que nos hacen básicamente es calcular, nos dicen que se obtuvieron, cuando se hizo la quema de esa mezcla, de ese gas natural, se obtuvieron 300 gramos de vapor de agua. Bien, y nos hacen una serie de preguntas. La primera pregunta que nos hacen es la cantidad de gramos de metano que se quemaron. Recuérdese que es una mezcla. Lo otro que nos preguntan en la parte es la cantidad de gramos de etano que se quemaron. Recuerde de nuevo otra vez que es una mezcla. Nos preguntan por la cantidad de gramos de propano y de butano que se quemaron, perdón. Nos preguntan asimismo por la cantidad de gramos de pentano, ¿cierto? De pentano que se quemaron, es decir, de cada uno de los gases cuánto se quemó en gramos, si fuéramos a resumir la pregunta. Nos preguntan también acerca de la cantidad de oxígeno que se tuvo que utilizar para poder que se diera esa combustión, y también nos pregunta por la cantidad de dióxido de carbono, todo en gramos, que se produjo. Muy bien, entonces ese es el planteamiento. Bien, ese es el ejercicio. Entonces, para resolver el ejercicio, entonces vamos a utilizar algo que se llaman las reacciones de combustión, ¿cierto? Las reacciones de combustión, esas reacciones de combustión en un balance de masa, porque yo puedo balancear las reacciones de combustión, las puedo balancear en moles, ¿cierto? Y en litros, aplicando el principio de Avogadro. En este caso tenemos que hacer el balance de masa en gramos, y observamos entonces que nosotros tenemos para cada uno, tenemos para el metano, ¿cierto? Tenemos para el etano, para el propano, para el butano y para el pentano, ¿cierto? Ahí tenemos para todos y cada uno de ellos. Y tenemos las reacciones en masa. Aquí estamos diciendo entonces que básicamente lo que estamos diciendo es que, por ejemplo, me están viendo aquí para el metano que 16 gramos de metano, ¿cierto?
Cuando se van a quemar 16 gramos de metano, se requieren 64 gramos de oxígeno gaseoso y que se forman 44 gramos de dióxido de carbono y se forman 32 gramos de vapor de agua, ¿cierto? Importantísimo saber entonces muy importante saber que para cada una de las reacciones, entonces, ¿cuánto se necesita? Yo quiero que miremos en esta parte de aquí, que te voy a señalar la cantidad de gramos que nos da. A ver, 16 gramos de masa, en fin, de masa, ¿cierto? De metano. Masa en forma de metano. Reaccionan con 64 gramos en forma de oxígeno gaseoso, pero al fin y al cabo son gramos. Al sumar esos dos me da 80 y son exactamente iguales a 44 más 36, que es 80. Eso quiere decir entonces que se cumple la ley de la conservación de la masa. Es una ley universal que se debe cumplir. Si observamos los restantes, ¿cierto? Vamos a mirar cualquiera de ellas, vamos a venir por aquí, vamos a mirar otra, vamos a mirar la del butano. La del butano son 58 gramos de masa en forma de butano, reaccionan con 208. Si yo sumo 208 más 58, entonces yo encuentro que son 208, 258, 266, vamos a ver si hicimos bien la suma. Deberán ser iguales a 176 más 90, 266. O sea que, conclusión, cuando hago el balance de las reacciones, de cualquier reacción, entonces la debo hacer el balance para que se cumpla la ley de la conservación de la materia o de la masa. Muy bien, es una ley universal. Bueno, entonces te explico el proceso. Entonces de nuevo planteo las 5 reacciones. Como es una mezcla de metano, etano, propano, butano y pentano, entonces planteo las reacciones de los 5. Eso es lo que yo necesito. Y observo muy claramente que al estar balanceadas, entonces lo que observo aquí es que tengo, cuando quemo metano, cuando quemo 16 gramos de metano, obtengo 36 gramos de vapor de agua. Que cuando quemo 30 gramos de etano, entonces obtengo 54 gramos de vapor de agua. Y así me voy yendo, 44 de propano, entonces son 72 gramos. Y así, y si sumo todos estos, que son los gramos de vapor de agua, al sumarlos me dan 360. Sumemos a ver, 36 y 54, eso me da casi siempre 90, y 72 me da 162, y 90 me da 252, y 108 me da 360 gramos. O sea entonces que ya tengo aquí un dato demasiado importante, que son los gramos que se queman de cada uno de estos señores, que son los combustibles, ¿cierto? Y aquí tengo, también me dieron aquí los porcentajes de esos, ¿cierto? Y tengo aquí entonces los gramos que se forman. O sea que voy a tomar como base de cálculo va a ser esto de aquí, la suma de todo esto van a ser 360. Y con esos 360 voy a decir, bueno, de esos 360 que se producen, ¿cierto? Con esa base de cálculo voy a decir el 36%, ¿qué porcentaje será? ¿Cierto? El 36 gramos, ¿qué porcentaje será? ¿El porcentaje de cuánto? De la suma de 360. Voy a coger 54 gramos de vapor de agua que corresponden al etano. ¿Qué porcentaje será de los 360 que es la suma? Y así me voy con todo, ¿cierto? Voy a hacerlo con todos. Muy bien, lo voy a copiar entonces. Voy a copiarlos aquí al frente. De hecho aquí tengo pues como una copiecita ya hecha. Y en esa copiecita pues yo tengo aquí que los 36 gramos de vapor de agua de estos primeros 36 corresponden a la quema de 16 gramos de metano, ¿cierto? Aquí dice, ¿ve? Y eso hace, y 36, inclusive ya saqué ahí los porcentajes, 36 es el 10% de 360. Y así lo hice con nosotros. 54 gramos es el 15% de 360. ¿Cierto? Te recuerdo, 360 es la suma de todos estos. Y así me voy, ¿cierto? 72 gramos
es el 20% de 360. 90 gramos es el 25% de 360 y 108 gramos es el 30% de 360. O sea que ya tengo los porcentajes, digamos, de vapor de agua del total de 360 gramos que corresponden a los combustibles que se queman. Bien. Bien, ahora, pero yo no estoy obteniendo, ¿cierto? No estoy quemando 360 gramos, no, perdón, al medir no estoy obteniendo 360 gramos de vapor de agua. Lo que me plantea el ejercicio es que fueron 300, ¿cierto? Mírenlo aquí, fueron 300. Al quemar 300, a ver aquí arriba, al quemar 300 de vapor de agua, o sea, se obtuvieron 300, se midieron 300. Entonces no son 360. Si hubieran sido 360, si aquí me hubieran dicho entonces que se obtuvieron 360 de vapor de agua, entonces pues hombre, yo de una vez diría, se quemaron, la primera pregunta sería, ¿cuántos gramos de metano se quemaron? ¿Cuántos fueron los quemados? Ah, serían 36, la respuesta sería inmediata, ¿cierto? Serían 36. Si me preguntaran, si la respuesta B sería ¿cuál? La respuesta B me están preguntando cuántos gramos de etano serían. Antes la respuesta sería inmediata, serían 54, ¿cierto? Pero como no fueron 360, sino que en realidad fueron 300, entonces la cosa es distinta. Ya la cosa es que yo tengo que decir, hacer una simple regla de 3, obsérvese. Si 36 gramos, ya tengo que entrar a utilizar los porcentajes, el 10%. O sea, el 10%, siempre que, mejor dicho, en los 360 gramos, el 10% corresponde a lo que aporta, digámoslo así, el metano. Entonces le saco el 10% ¿a quién? A 300, no a 360. El 10% de 300, ¿cuánto es? 30. Entonces la respuesta A sería ¿cuál? ¿Qué tendría yo que colocar aquí? 30, ¿cierto? 30. Para la respuesta B, que son los gramos de etano, ¿qué tendría yo que colocar aquí? Para como tendría que sacarle el 15%, ¿cierto? Tendría que sacarle el 15%, o sea esto. ¿El 15% a quién? El 15% a 300, porque esa es la pregunta que me están haciendo, vuelvo y te la recuerdo aquí. Fueron 300 gramos. Entonces el 15% de 300, ¿cuánto será? El 15% de 300 son 45, ¿cierto? Entonces 45 gramos de esto. Me vuelvo para acá. Yo ya estoy trabajando con porcentajes, observa qué fácil, ¿cierto? Para el propano es que el 20%. Ah, entonces el 20% de 300, ¿cuánto es? El 20% de 300 es ¿cuánto? 60, y vengo y lo coloco aquí en C. Voy para la otra. ¿El qué? El 25%, el 25% de 300, 75, ¿cierto? Y vengo y lo coloco en D. Vamos para la otra. De la otra me están diciendo que el 30% de 300, 90, ¿cierto? Vengo y lo coloco en la parte E. ¿Cierto? Mire qué fácil le hemos resuelto esa parte ahí. Y me están preguntando ahora por la cantidad de gramos de O2 que se requirieron, ¿cierto? Esa es la pregunta, la F, cantidad de gramos de O2 que se requirieron. Ah, entonces es muy sencillo. Mire la regla de 3 que voy a plantear. Bien, entonces ahora el asunto es que me están preguntando la cantidad de oxígeno del cual se requirió para poder haber quemado y en esa reacción y haber obtenido 300 gramos de vapor de agua, ¿cierto? Bueno, entonces observa, para hacer esa operación, entonces yo voy a utilizar lo siguiente. He sumado aquí el total de gramos de dióxido de carbono, los totales que se formaron, me dio 660, no sé si de pronto estoy equivocado en la suma, pero bueno, me interesa que entiendas el concepto.
La cantidad de vapor de agua ya lo utilizamos. Recuerda que lo utilizamos aquí, ¿cierto? Y me dio un total de 360. Tengo aquí la cantidad de oxígeno que se necesitó. Entonces se necesitaron 800 gramos de oxígeno y se quemaron en total, un total de 220 gramos de los diferentes combustibles en total, de mezcla, llamémoslo así. Muy bien. Entonces, ¿cómo es el asunto? Muy fácil. Podemos plantear, ya sabemos que cuando se queman 360 gramos cuando se obtienen 360 gramos de vapor de agua, fue porque se requirieron 800 gramos de oxígeno, ¿cierto? Vuelvo y corrijo. Cuando se obtienen 360 gramos de vapor de agua, fue porque se quemaron 800 gramos de oxígeno. Se necesitaron 800 gramos de oxígeno. Listo, entonces una regla de 3. Si para obtener 360 gramos de vapor de agua se requirieron 80 gramos de oxígeno, entonces para 300 gramos de vapor de agua, que lo colocaría aquí debajo, ¿cuánta cantidad de oxígeno requeriría? Entonces simplemente voy a hacer eso. Observa que es una simple regla de 3. Bien, entonces se me ocurre plantearlo en estos cajoncitos. Entonces lo voy a hacer en ¿cuáles cajoncitos? En estos que tengo aquí. Aquí coloqué los 300 gramos que es el dato que me están dando. ¿En dónde? Aquí, observarlo aquí. O sea, tengo que responder con base en eso, ¿cierto? Entonces se me ocurre aquí plantear la regla de 3. Voy a colocar gramos de vapor de agua aquí. Entonces ya tengo ese, ¿cierto? Voy a llevarme los otros gramos de vapor de agua, estos que tengo aquí, perdón, me los llevo para allá. Me los voy a llevar, ¿cierto? Para poder plantear la regla de 3. Y me voy a traer también para acá los 800 gramos de... Vamos a traer los 800 gramos de... Los 800 gramos de eso es de oxígeno, ¿cierto? Entonces ahora es claro, ahora sí vamos a hacer la regla de 3. Para cuando se obtienen 360 gramos de vapor de agua fue porque se quemaron 800 gramos de oxígeno, ¿cierto? Entonces para 300, ¿cuánto? ¿Sí o no? Entonces, esa es una regla de 3. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Voy a dejar ahí el colorcito moradito como para que me entienda. Es fácil. Para resolver una regla de 3, lo que tengo que hacer es multiplicar esto por esto y dividirlo entre esto. O sea, daría 300 por 800. ¿Cuánto da 300 por 800? Da 24, da 240.000 dividido 360. Y ese será el valor de la respuesta. Listo, vamos a hacer eso. Bien, entonces al realizar las operaciones, entonces tengo que el valor que me da es de 667. Esa sería la respuesta para el penúltimo punto. 667 gramos de O2 se requieren, ¿cierto? El total de la suma de esto sería 667, cuando eso es para 300 gramos, que es la pregunta. Vamos con la última. Me preguntan los gramos de CO2 que se formaron, los gramos de CO2, ¿cierto? Estos gramos de CO2 que se formaron, vuelvo y aplico la regla de 3, ¿cierto? Recordemos entonces que en esa regla de 3 tengo 360 gramos aquí, que fueron los que se quemaron, ¿cierto? Entonces ya la relación es muy distinta, ya pues, o muy parecida, digámoslo así. Ya ahora habíamos tomado, era estos 800, habíamos tomado 800 de aquí. Habíamos tomado estos 800 que correspondían al oxígeno, pero como ya la pregunta está resuelta, entonces ya no me interesan esos 800, sino estos 660. Entonces la misma regla de 3, ¿cierto? Cuando se queman cuando se obtienen 660
perdón, cuando se obtienen 660, cuando se obtienen 660 gramos, cuando se obtienen 660 gramos de dióxido de carbono, fue porque se quemaron 360 de oxígeno, ¿cierto? Cuando se obtienen 660 de dióxido de carbono fue porque se quemaron 360, fue porque se obtuvieron 360 de vapor de agua. Ahora la pregunta es para 300, entonces ya esta respuesta habría que encontrarla, que sería la otra pregunta, ¿cierto? ¿Cuál sería la respuesta? Entonces, ¿qué hago? Vuelvo y hago la misma operación. Cojo 660, lo multiplico por 300 y lo divido entre 360 y esa será la respuesta de aquí. Ya vamos a ver cuánto nos da. Bien, entonces observa la regla de 3 me da 550. Listo. Bien, entonces ya he colocado al resolver el ejercicio, me da el valor de 550 gramos de CO2 que se forman. Y he colocado aquí en verde todos los resultados. Resulta lo que dijimos ahora: 30 gramos de metano se queman, 45 de etano se queman, 60 de propano se queman, 75 de butano se queman, 90 de pentano se queman. Se obtienen 667, perdón, se requieren 667 de oxígeno gaseoso y se obtienen 550 de dióxido de carbono. Esto es cuando al realizar la combustión de la mezcla de gas natural con esta composición se obtuvieron 300 gramos de vapor de agua. Espero que les haya servido. Hasta la próxima.